¿Me confirman si se observa, por favor? Sí, doctor. Uy, sí. Ya. Muy bien. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy se refiere al manejo de infecciones odontogénicas en niños. Nosotros vamos a tener diversas infecciones odontogénicas. La más simple que vamos a observar Sí, doctora. es la periodontitis apical. Doctora, gracias por su comprensión. Este es un cuadro que presenta un dolor espontáneo. Más dolor a la percusión. Y clínicamente, miren, apreciamos la presencia de un absceso submucoso. Gracias, doctora, muchas gracias. Que tenga un buen fin de semana. Y este es un cuadro que va a requerir tratamiento antibiótico Gracias, sistémico. Un cuadro agudo. En cambio, en este otro caso, nosotros estamos observando la salida de una fístula. Y eso es característico de la periodontitis apical crónica. Lo mismo que acá, miren, periodontitis apical crónica. Es un cuadro crónico que no requiere tratamiento farmacológico sistémico. ¿Y cómo lo vamos a manejar? Localmente. Cuando tenemos una pieza con periodontitis apical crónica, el medicamento se va a depositar en el tercio apical. La pasta medicada lo vamos a depositar. Periapical. Solo cuando es un proceso crónico. No requiere tratamiento sistémico. Pero este cuadro puede ir avanzando y toma otras salidas, por ejemplo. Normalmente nosotros hemos estado acostumbrados a ver que esto derivara en una periodontitis apical aguda y luego en una periodontitis apical crónica. Eso es lo frecuente, se va a la encía de herida, pero en otras ocasiones se va a planos más profundos, miren, y empieza a desarrollar una celulitis y luego un absceso facial. Entonces, miren, esto deriva a planos más profundos. No siempre se dirige a la encía de herida. Cuando se dirige a planos más profundos, vamos a tener inicialmente celulitis facial y absceso facial. Una celulitis facial, como en este caso, se caracteriza, miren, porque hay tumor, hay rubor, hay calor y está diseminado. Eso es una característica de la celulitis facial. En cambio, en el absceso facial hay tumor, hay rubor, hay calor, pero está delimitado. Es fluctuante. Aquí está indurado, es duro. Entonces, no es lo mismo trabajar un absceso facial que una celulitis facial. ¿Qué es primero? La celulitis facial y luego el absceso facial. ¿Dónde podemos drenar? En el absceso facial. Estos cuadros agudos van a ser muy frecuentes en pacientes de 2 a 5 años. Miren, muy frecuente.
Y muchos de los casos los podemos tratar ambulatoriamente, porque si no lo hacemos, estos pacientes son hospitalizados, miren, entre 6 a 10 días. Muchos de ellos por infecciones de leves a moderadas o de moderadas a severas. Los más frecuentes son la submandibular y la periorbitaria. Son cuadros muy frecuentes. Pero también tenemos un proceso crónico. Miren, cuando el proceso infeccioso se disemina a la zona interradicular, ya sea por el foramen apical o por los microtúbulos que hay en el piso de la cámara, va a generar todo un proceso infeccioso en esta zona, una zona inflamatoria, de tejido de granulación. Entonces nosotros habíamos manejado perfectamente cómo identificar estas lesiones. En estos tiempos se ha tratado de ser muy conservador y no tenemos un límite para decir hasta dónde conservo y en qué momento tengo que estar pensando en extraer para preservar la vitalidad del permanente. Miren lo que estamos diciendo. Hoy en día me preocupa la vitalidad del permanente, porque uno ha llevado a ser muy conservador. Muchas veces queremos conservar la pieza aun cuando está contaminada, o queremos preservar cuando hay el riesgo de que se contamine y se comprometa la vitalidad. Entonces, ese límite no estaba definido, ¿no? Y vamos a compartir hoy esos límites que nos ayuden a entender hasta dónde yo puedo hacer tratamiento pulpar para evitar que esta infección tome el otro camino crónico, un granuloma, un quiste o una osteomielitis de Garre. Entonces, son dos caminos que toman, un camino de un proceso agudo y de un proceso crónico. Ahora vamos a ver el proceso crónico. Normalmente cuando nosotros redactábamos nuestro análisis y la interpretación de esta radiografía, lo desarrollábamos de esta manera. Primero nos preguntábamos qué observamos, y ahí observo una imagen radiolúcida. La siguiente pregunta que nos hacíamos era ¿dónde observamos? Bueno, lo observamos en ocluso distal. La tercera pregunta era ¿qué profundidad tiene esa imagen radiolúcida? Nosotros manejamos 3 criterios. Cuando compromete 2/3 de dentina, 2/3 de dentina, la imagen radiolúcida se llama próximo a pulpa. Pero si ya compromete más de 2/3 de dentina, la imagen radiolúcida se llama con aparente compromiso pulpar. Y si ya compromete la cámara pulpar, con evidente compromiso pulpar. Entonces, en este caso, nosotros ya estamos en un cuadro donde está comprometiendo evidentemente la cámara pulpar. Hasta ahí sería un cuadro de necrosis pulpar, porque esto es compatible con necrosis pulpar. Esto es compatible con una pulpitis irreversible. Y esto es compatible con una pulpitis reversible. Hasta ahí sería necrosis pulpar. Pero nosotros estamos observando más allá de la cámara pulpar, más allá del foramen apical, y observamos que hay un defecto óseo en esta zona. Entonces, esto se desarrolla con esta clasificación. Vamos a borrar acá. Para eso necesitamos utilizar esta clasificación. Una clasificación de lesiones interradiculares, a los cuales lo vamos a dividir en 4 zonas. Miren, toda esta zona interradicular
lo vamos a dividir en 4 zonas. Entonces, si compromete al 25%, es el tipo 1. Si compromete el 50%, tipo 2. Si compromete el 75%, tipo 3. Hasta ahí está sencillo la clasificación. El problema está en el tipo 4. El tipo 4, mire, me dice ya, compromete el 100%. Pero adicionalmente, nosotros tenemos un borramiento acá de la cortical coronal. Entonces, cuando hay ese borramiento, hasta ahí va a ser un tipo 4. Pero si ya hay una pérdida de continuidad, como en este caso, miren, ya se perdió la continuidad de la cortical coronal, tipo 5. Y si hay un engrosamiento de esta zona, que sería la cortical apical, tipo 6. Entonces, cuando hablamos de infecciones odontogénicas, va a ser importante identificar en qué situación estoy. No es común encontrar una clasificación, no había. Después de la pandemia tuvimos que desarrollar porque muchos tratamientos se hacían con la técnica de pulpectomía no instrumentada o endodoncia no instrumentada, ¿no? Y se trataba de conservar todos. Y empezaron a mostrarnos imágenes que ya comprometían al germen. Entonces decidimos generar una clasificación que nos ayude a entender todo este proceso, ¿no? Por lo tanto, para mi caso, miren, sería un tipo 4, ¿cierto? Un tipo 4 porque ya está comprometiendo toda esta zona, miren. Tipo 4. Ya, doctor, yo aprendí a clasificar, aprendí a identificarlo, ¿y ahora qué? ¿Para qué me sirve eso? Cuando tengo un tipo 1, no requiero curetaje. Cuando tengo tipo 2, voy a hacer un curetaje. ¿Curetaje de qué? Del tejido de granulación que está en esta zona. Tipo 3, curetaje y relleno. Vamos a usar rellenos de hemocolágeno. Puede ser con algún antimicrobiano. Tipo 4 también va a requerir curetaje y relleno de hemocolágeno. Al ser una lesión más amplia, el sangrado es mayor. Entonces, una forma de controlar el sangrado puede ser con hemocolágeno. En cambio, si ya tengo tipo 5, yo voy a estar pensando en una exodoncia. Mira. Si yo tengo tipo 6, voy a pensar en solicitarle una tomografía y derivarle al cirujano bucomaxilofacial. Entonces, para eso nos sirve la clasificación. Ahí lo voy a dejar un minuto para que lo puedan copiar. Entonces, hay términos que vamos a incorporar a nuestro manejo, como es esta zona, que sería esta, la misma. Eso se llama cortical coronal. Y esta otra se llama cortical apical. Son nuevos términos que tal vez vamos a empezar a utilizar. ¿Listo? Cortical coronal, cortical apical. Aquí yo tengo que visualizar, miren, esa cortical coronal. ¿Listo? Para mi caso. Ángel. Para mi caso, sería un tipo 4. ¿Qué estoy observando? Miren, una pérdida de continuidad del hueso alveolar. Perfecto. Pero eso ya no es suficiente. Yo necesito saber ahora qué tipo Ángel. es.
porque puede ser un tipo 5 y la decisión de mi tratamiento va a cambiar. Entonces necesito saber el tipo. La siguiente pregunta es ¿cuánto de reabsorción tiene? En este caso tiene 1/3 de reabsorción radicular. Ángel. Entonces decimos, si hay pérdida de continuidad del hueso alveolar, eso es compatible con periodontitis apical crónica. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Una pulpectomía tipo 3, como es tipo 4, voy a hacer curetaje y relleno. Entonces, así es el razonamiento cuando tenemos infecciones periapicales, cuando tenemos periodontitis apical aguda o crónica. Vamos a decidirlo de esa manera. Muy bien. Para los que quieran copiar, a ver, dejamos unos minutitos. Yo se lleva la fuente. Listo. Ya lo tenemos entonces. Esto es importante, esto es nuevo. Les decía, hay una diapositiva nueva. Esta es. Muy bien, vamos a practicar un poco esta clasificación, ¿ya? Miren, aquí vamos a analizar esta pieza 7.5. Nosotros observamos una imagen radiolúcida en esta zona y miren, ligero borramiento a este nivel. Eso confundía mucho, si ya puedo considerar un compromiso del germen o no. Entonces ahí estaríamos frente a un caso de tipo 4, borramiento de la cortical coronal. En este otro caso, miren, imagen radiolúcida en toda esta zona, pero no está comprometiendo la cortical coronal. ¿Vio? Tipo 4. En cambio esta, miren. Miren, se perdió la cortical coronal. No hay cortical coronal. Por lo tanto, es un tipo 5. Y por más intacta que esté la pieza, miren, la pieza está intacta. Es posible rehabilitar, conservar, me conviene conservar para que no se mesialice la primera molar permanente. Pero hay un alto riesgo de que se contamine, y una vez que se contamine, ahí sí voy a perder los dos. Y si esto sigue y continúa, puede comprometer e infectar a los adyacentes, puede. Ese es el riesgo de controlar esa infección, ¿no? De querer mantener esa pieza como de lugar, incluso usando pastas medicadas. Entonces, muchas veces vamos a valorar riesgo-beneficio. El riesgo de comprometer al permanente tratando de preservar el diente primario. Eso es un tipo 5, miren. ¿Qué dice que tengo que hacer en el tipo 5? Un exodoncia. Tengo que pensar en mantenedor de espacio, con la intención de preservar la vitalidad del 4-5. Otro caso, mira. 8-5. Pérdida de continuidad del hueso alveolar. Tipo 5. Exodoncia del diente primario. Doctor, pero está intacto, solo está reabsorbido 1/3. Sí. Entonces, cuando nos empezaron a llegar los casos en la pandemia, eran estos, ¿no? No sabíamos si era una pulpotomía el que hicieron, si era una pulpectomía no instrumentada, no sabíamos. Pero había ese riesgo, ¿no? De que este se contamine. Miren acá, 7-5, 7-4, igual, no sabemos qué le hicieron, pero miren, aquí hay un engrosamiento de la cortical apical. Miren, aquí yo ya puedo decir que está contaminado el germen. Y cuando está contaminado ya no se va a desarrollar.
está desvitalizado. ¿Vio? Ese es un tipo 6. Miren cómo se debería observar la cortical apical. Así, fitita, miren. Y miren acá. Engrosamiento, miren. A veces lo vamos a encontrar, pero no lo sabemos identificar, ¿no? Engrosamiento de la cortical apical. Muy bien, ahí nos detenemos un poquito por una foto. Entonces son casos de tipo 4, tipo 5 y tipo 6. El problema era que no sabíamos el límite hasta dónde trabajar. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Cuando yo tome una radiografía periapical y no observe la cortical apical, la cortical coronal, yo debo preocuparme, mira. Porque en la periapical probablemente no se aprecie. Entonces yo no sé hasta dónde está comprometido. Igual acá. Imagínense, tomo una periapical y no observo la cortical coronal. Yo tengo que visualizar la cortical coronal. Si no, repito la radiografía. Y si no lo observo, solicito panorámica. Pero no decida preservarlo ni tomar una decisión apurada, ¿no? Porque de nada sirve que yo realice el tratamiento pulpar de esas piezas, incluso con pasta medicada, cuando ya está contaminado esto, ¿no? Cuando ya está contaminado el germen. No tiene sentido. Aquí este paciente va a perder los 4. Mira. Porque si no lo hace, va a seguir contaminando, va a seguir destruyendo hueso, a generar una osteomielitis de Garré. Entonces son procesos crónicos. Miren, otro caso. Imagínense si le tomo una periapical. No observo la cortical coronal. Algo está pasando. Siempre usted tiene que tratar de identificar el cortical coronal. Si está con la cortical coronal, usted puede hacer lo que quiera. Pulpotomía, pulpectomía, de acuerdo al diagnóstico. Pero si no lo observa, o repite la radiografía o solicita una panorámica. Y cuando ya detecta una lesión, mire que es tipo 6. Y en el tipo 6 pedimos tomografías y derivamos al cirujano, porque acá ya está comprometiendo, miren, a los permanentes, a los adyacentes. Entonces, en la tomografía ya se va a visualizar que está desarrollando una osteomielitis de Garré, y eso no va a detenerse con antibióticos solamente, mucho menos con el tratamiento pulpar del diente primario. Esto va a continuar y no es doloroso. Va a haber algunos signos de este aumento de volumen, sí, pero no es doloroso. Entonces, a mayor aumento, miren cómo se ve que está contaminando a los adyacentes. ¿Quién? Este. Miren, si usted no le ve al paciente, usted puede decidir hacer un tratamiento pulpar acá, probablemente una pulpectomía. Pero si usted ve el aumento de volumen aquí, miren, le está diciendo algo, que hay un desplazamiento en la tabla vestibular. Eso quiere decir que hay tumor, no hay rubor, no hay calor. Esa es la diferencia con la celulitis facial y el absceso facial. Entonces este paciente va a tener que perder, mire, el diente primario, los adyacentes, los dientes permanentes, mire, y todo el hueso está flotando, necrótico. Su agua, papá, su agua. Una bolsa, agarra. Esos son bolsita. procesos crónicos, la osteomielitis de Garré. Su agüita. Mire, este paciente termina perdiendo todas esas piezas porque se comprometió, porque no identifiqué que ya era un tipo 6 y que ya estaba comprometido el germen. O era un tipo 5 que estaba a punto de comprometer el germen, yo insistí en un tratamiento pulpar, incluso con pasta medicada. Hijo, ¿tienes agua, no? Sí, Entonces, nosotros debemos darnos cuenta si está o no comprometido el germen. Cajita. una roja que se roja. Y eso puede ser clínicamente
porque hay un aumento de volumen, hay tumor, hay desplazamiento de la tabla vestibular y radiográficamente vamos a confirmarlo. Eso clínicamente ya se considera una osteomielitis crónica o en niños osteomielitis de Garré. Esto puede continuar, miren, puede seguir diseminándose, puede propagarse incluso hasta el cerebro, desarrollando un absceso cerebral. Miren este cuadro, focos convencionales que inicialmente hacen una celulitis facial. ¿Y qué dicen los padres? Doctor, no se preocupe, es diente primario, eso se resuelve, lo va a perder. Y este paciente no tuvo tanta fortuna, no drenó por fuera, drenó por dentro. ¿Y eso qué genera? Una contaminación del globo ocular. Pierde el globo ocular y se sigue diseminando, mire, y hace absceso cerebral. Entonces, podemos ver cuadros agudos y cuadros crónicos. Vamos a repasar eso, ¿ya? La historia natural de la enfermedad. Bien. Todo puede iniciar con una mancha, que sería CU. Luego la lesión empieza a cavitarse y puede comprometer hasta 1 milímetro de profundidad, C2. Y luego ya compromete el tercio externo de dentina, C3. Hasta ahí es caries dental, C1, C2, C3. Pero cuando la lesión está en el tercio medio, ya estamos sospechando de una pulpitis reversible. Cuando la lesión está en el tercio interno, estamos sospechando de una pulpitis irreversible. Y cuando ya compromete la pulpa, sospechamos de necrosis pulpar. Todo este proceso infeccioso llega a este punto, a la zona apical. Lo que vamos a entender es que a partir de este punto se puede dirigir a otras zonas. Mira. Miren, se va a dirigir a muchas zonas. ¿Qué es lo más frecuente? Esto es lo más frecuente. Entonces se va a la encía adherida y desarrolla una periodontitis apical aguda que vimos en la primera diapositiva. Y luego pasa una periodontitis apical crónica. Pero si toma este segundo camino, va a desarrollar una celulitis facial. Y luego un absceso facial. Si esto ocurre en el maxilar superior, lo más frecuente es un absceso periorbitario. ¿Vamos? Un absceso periorbitario. Y luego un absceso cerebral que vimos. Y miren, ya no es extraño, ¿no? Puede darse. Y luego puede generar la sepsis. Y luego la muerte. En el inferior, lo más frecuente es el absceso submandibular. Luego puede generar una angina de Ludwig. Luego puede generar una mediastinitis. Y luego puede generar sepsis. Cuando toma este otro camino, puede comprometer el germen. Y ahí se llama
osteomielitis de Garre. Pero también puede quedarse estacionario en esta zona. Puede generar un granuloma o un quiste. ¿Ya? Son procesos crónicos. Y aquí procesos agudos, ¿no? Muy bien. ¿Para qué es importante esto? Para tratar de identificar dónde me va a tocar actuar. Entonces, si yo tengo una periodontitis apical aguda, voy a estar frente a una infección leve. Si yo estoy en un paso de la periodontitis apical aguda a una celulitis facial, una infección de leve a moderada. Mira. Si yo tengo ya la celulitis facial, infección moderada. Si yo estoy entre celulitis facial y absceso facial, una infección de moderada a severa. Y si yo tengo un absceso facial, una infección severa. Por una cuestión didáctica, lo dividimos de esta manera. Miren, infecciones de leve a moderadas, infecciones moderadas, de moderadas a severas y severas. Entonces nos toca actuar en 5 momentos. Mira. Lo importante es identificar estos casos clínicos. La periodontitis apical aguda hemos visto que podemos identificarlo fácilmente. Lo difícil es identificar esta, la infección de leve a moderada. Entonces, miren, normalmente pasamos de C1 a C2, eso es lo normal. De C2 a C3, de C3 a reversible, de reversible a irreversible, de necrosis a periodontitis, acá. De necrosis a periodontitis. Y como es lento, por lo general toma este camino. Por eso desarrolla una periodontitis apical aguda. El segundo caso es cuando ya no sigue esta secuencia, ya no sigue de pulpitis irreversible a necrosis. De irreversible, rápidamente se salta a necrosis y se pasa a periodontitis. Cuando eso ocurre, el camino más frecuente es este. Miren lo que estamos diciendo. Cuando se salta el proceso de necrosis pulpar, detectable clínicamente, porque es muy rápido, muy violento, en 1 o 2 días puede estar pasando de irreversible a periodontitis. Cuando es agudo el cuadro, nosotros vamos a tener casos de infecciones de leve a moderada. Todavía no se manifiesta una celulitis facial evidente, pero sí hay un aumento, por ejemplo, en el fondo de surco. Esa es una infección de leve a moderada. Y lo que más vamos a tener en la consulta justamente es esta. Entonces, cuando no lo identificamos, lo tratamos como leve. Y al tratarlo como leve, no ha sido suficiente el antibiótico que hemos elegido y pasa moderada. Dice, doctor, he fallado en la medicación porque no hemos identificado esto. Esa es una falla común, frecuente. Por eso lo hemos tratado de separar didácticamente para poder identificar ese cuadro. Luego tenemos una infección moderada, pero cuando esto está avanzando muy rápido, hay un cuadro intermedio que sería la infección de moderada a severa. Esa infección fue moderada hoy en la mañana, se sigue diseminando muy rápido para pasar a severa. Entonces, cuando ese cuadro es muy violento, muy rápido, miren, podemos trabajarlo como una infección que está entre moderada a severa. Muy bien. Vamos a tomarle una fotito allí para que podamos distinguir esas situaciones clínicas que vamos a tratar de identificarlas.
Muy bien. Entonces, para ello vamos a utilizar, para los cuadros agudos, vamos a utilizar antibióticos. Estos antibióticos van a ser metabolizados fundamentalmente en el hígado a través de un citocromo que es el P450, ¿no? Entonces va a metabolizar, por lo tanto, el hígado tiene que estar funcionando adecuadamente. Una sobredosis podemos ir dañando al hígado inmaduro. Muchos de los medicamentos que vamos a utilizar se eliminan por el riñón, incluidos los antibióticos. Entonces, un uso indiscriminado del antibiótico puede dañar el riñón, generarnos síndromes nefróticos que son muy frecuentes hoy en día. Dentro de los microorganismos que vamos a controlar... Profe, mira lo que está compartiendo. ¿No se observa? Gracias, disculpe la interrupción, colegas, por favor, le pedimos más seriedad. Es un momento académico. Muchas gracias. ¿Se ve la pantalla, ahora sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Listo. Entonces, hay trabajos que nos indican qué microorganismos son frecuentes. Este trabajo de Kuriyama es uno de los clásicos, ¿no? Él trató de identificar... Bien, ¿quién me dice quién fue el coronel Leoncio Prado Gutiérrez? Trató de identificar si eran microorganismos aerobios o anaerobios. Y encontró de ambos tipos. Pero lo más frecuente en aerobios es el Streptococcus viridans. Y en anaerobios tenemos al Peptostreptococo, a la Prevotella, al Fusobacterium. Entonces, van a ser microorganismos muy frecuentes en infecciones odontogénicas, ¿no? Vamos a encontrar aerobios y anaerobios. Pero dentro de ellos también vamos a poder clasificar a cocos gram positivos como el Streptococcus viridans y el Peptostreptococcus. Y también vamos a poder identificar que nos toca trabajar sobre bacilos gram negativos, Prevotella, Fusobacterium y Porphyromonas. Entonces, habíamos hablado nosotros de infecciones leves, infecciones moderadas, y hay un grupo de infecciones. Se salió. Ahora sí. Ya. Entonces tenemos infecciones de leve a moderada, infección moderada, infección de moderada a severa y una infección severa. Antes solo usábamos esta clasificación de leve, moderada y severa. Y teníamos mucho temor de trabajar con estas intermedias, de leve a moderada o de moderada a severa. Entonces, ahora es más didáctico, más fácil de entender y de elegir también nuestros antibióticos, ¿no? Estos cuadros tenemos que ir reconociéndolos, ¿no? Por ejemplo, la infección severa presenta dolor, es difuso, hay rubor, hay adenopatía, hay fiebre, hay dificultad para respirar en las infecciones severas, hay visceromegalia. Y miren esto, para los que trabajan en centros hospitalarios, vamos a encontrar una desviación a la izquierda en el hemograma.
¿Cómo así me doy cuenta que hay una desviación a la izquierda? Miren, cuando el cuadro es severo, por ejemplo en esta angina de Ludwig, en el hemograma nosotros vamos a tener valores de los leucocitos. Estos van a estar entre 5.000 a 10.000. Mi paciente tiene 18.600, está elevado. Pero de estos leucocitos, ¿qué nos interesan? Fundamentalmente los neutrófilos. Y los neutrófilos aquí están en ese sentido. Miren, mielocitos juveniles, abastonados y segmentados. Si nosotros lo ponemos acá de manera didáctica, vamos a tener a los mielocitos, a los juveniles, a los abastonados y a los segmentados. Doctor, chúpame la verga. A los segmentados. ¿Cómo nosotros vamos a entender esto? Entonces, como la defensa de un país, ¿no? Cuando nosotros estamos en guerra, quienes nos defienden son los soldados. Y si no hay soldados, va a entrar a actuar la reserva. Y si no hay reserva... Profe, ya se cayó el rato, profe, cállese ya. Todo solo hablando caca, profe, ya cállese. Y en los mielocitos serían los niños. Entonces, cuando hay una guerra, quienes van a estar defendiéndonos son los soldados. En fisiología, esos soldados se llaman segmentados. Entonces, cuando uno toma una muestra de sangre, lo que yo debería encontrar es segmentados. Y acá, en el hemograma, miren, los segmentados deberían estar entre 50 a 70% de todos los leucocitos. ¿Cuánto tiene mi paciente? 80%. Entonces está ligeramente elevado. Y es necesario porque es una infección severa. Y el resto no debería estar en sangre. Entonces, les decíamos como una analogía en la guerra. Normalmente no van a la guerra la reserva, ni los jóvenes, mucho menos los niños. Pero si en la muestra de sangre empiezan a aparecer, miren, está haciendo una desviación a la izquierda. Como en este caso, los abastonados están en 7%, miren, en 7%. Eso debería estar en cero. No debería haber ni abastonados, ni juveniles, ni mielocitos en sangre. No deberían. Pero cuando empiezan a aparecer, entonces usted dice, mire, está haciendo desviación a la izquierda. Este es un paciente que tiene una infección severa. Entonces va a ser útil para los que están en centros hospitalarios tener a la mano un hemograma. Por lo tanto, cuando uno elige el antibiótico, va a elegir para infecciones leves, para infecciones moderadas, para infecciones severas. Esto confirmaría que está usted frente a una infección severa y que requiere ciertos antibióticos, ¿no? Cuando este cuadro se agudiza, miren, genera mediastinitis. Es un cuadro de diseminación del proceso de infección al mediastino. Haciendo una analogía, es como la peritonitis, ¿no? Afecta o se disemina en el peritoneo, aquí en el mediastino. Que un paciente que tiene una mediastinitis es muy difícil de que se recupere. Por eso la idea es tratar de intervenir tempranamente. Si yo tengo una infección leve, lo trato tratando de prevenir una infección de leve a moderada. Si estoy en leve a moderada, voy a prevenir que sea moderada y así sucesivamente. Muy bien. Ahora vamos a ver la susceptibilidad de estos microorganismos a ciertos antibióticos. Por ejemplo, acá tenemos el Streptococcus viridans. ¿Recuerdan ustedes? El Streptococcus viridans era un aerobio
aerobio. Y dice que es susceptible en un 77% a las penicilinas, en un 100% a las cefalosporinas. Pero miren, muy bajo a la eritromicina, muy bajo a la clindamicina, muy bajo a levofloxacina. O sea, estos no son buenos contra aerobios, no son buenos. En cambio, la aminociclina, mire, es muy bueno contra aerobios, contra el Streptococcus viridans. Ahora vamos a razonar contra los anaerobios. Todos estos son anaerobios. Vamos a analizar este. Este es susceptible a la penicilina en un 86%, a la cefalosporina en un 100%, a la eritromicina es susceptible en 89%, a la clindamicina en 100%, a la levofloxacina en un 99% y a la aminociclina en un 100%. Entonces los antibióticos que están en la tabla son más efectivos contra anaerobios, ¿no? En cambio, contra aerobios, las penicilinas, cefalosporinas y la aminociclina. Si ustedes se dan cuenta, nuestra pasta medicada, por ejemplo, que usa minociclina, ciprofloxacino, metronidazol o cefalexina, miren, son efectivos contra aerobios unos y contra anaerobios otros. Muy bien. Hemos visto que una de las alternativas es la penicilina. Hoy en día ya no usamos fenoximetilpenicilina. Antes, hace 10 o 20 años, era nuestra primera elección. Hoy en día hemos migrado a la amoxicilina. Esta es nuestra primera elección. Por lo tanto, vamos a empezar con infecciones leves. Por ejemplo, una periodontitis apical aguda es una infección leve. Primera elección, penicilinas, porque eran susceptibles a las penicilinas. Es un antibiótico que no se modifica con las comidas, eso quiere decir que le puedo dar junto a las comidas. La dosis puede ser de 20 a 40 miligramos o de 20 a 50 miligramos por kilo al día en 3 dosis. Entonces aquí hay algo muy importante, que es identificar si estoy frente a una dosis total o a una dosis parcial. Esto es muy importante distinguir, porque si uno no tiene claro esto, la duda es eterna. Siempre uno está con la duda, si divido o no divido. Entonces, en ese dilema uno puede darle mucho o muy poco. ¿Cómo identificamos que estoy frente a una dosis total? Cuando está presente la palabra día. Cuando no está presente la palabra día, se trata de una dosis parcial. ¿Qué significa eso? Lo que sale, le da. Lo que sale, le administra. Vamos a suponer, salió 100 miligramos. Esos 100 le va a administrar cada 4 horas. En cambio acá tiene que dividir. Y le indica, si es en 3 dosis, lo va a dividir entre 3. Si se tiene que administrar cada 8 horas, se tiene que dividir entre 3 para que pueda administrarse cada 8 horas, ¿no? Acá se tiene que dividir. ¿Listo? Esto es importante. Miren, si uno domina esto, la prescripción es más sencilla, más fácil. Listo. Para nuestro caso, entonces, miren, es un paciente de 4 años. Cuando queremos hallar el peso en función a la edad, usamos la fórmula, miren, esta ecuación. La edad por 2 más 9. Entonces tiene 4 años. Por 2, 8. Más 9, 17.
Esta ecuación ayuda a aproximarnos a un peso ideal, pero usted puede pesarlo en la balanza perfectamente, ¿ya? Entonces, la dosis que voy a usar, miren, de 40 miligramos por kilo al día en 3 dosis. ¿Cómo razona un alumno de pregrado, por ejemplo? Doctora, me dicen que es de 20 a 40. Entonces puedo usar 20, 30 y 40. Sí. ¿Y cómo lo usa? 20, doctor, lo voy a usar en leves, 30 lo voy a usar en moderadas y 40 en severas. Este razonamiento no está bien. Este es un antibiótico solo para infecciones leves. O sea, este razonamiento no sería lo correcto. ¿Cuánto voy a usar, doctor? 40. Y entonces, ¿en qué casos uso 30 o 20? Cuando hay enfermedades renales. Por ejemplo, un paciente con síndrome nefrótico. Ahí tengo que reducirle la dosis. Entonces, de elección, 40 vamos a usar, porque es un antibiótico solo para infecciones leves. ¿Listo? Entonces, para nuestro caso, voy a usar 40 miligramos por 1 kilo. Por 17 kilos resulta 680, pero no se olviden, esos 680 es al día. Y eso lo hay que dividir en 3 dosis. Al dividirlo entre 3, sale 226 cada 8 horas. Esto es lo que queremos. ¿Y para qué nos sirve esto? Para elegir la presentación de nuestro antibiótico. Entonces, prescribimos amoxicilina, lo más cercano a 226 es 250. Amoxicilina de 250 en 5 mililitros. Una vez que hemos elegido esto, lo vamos a utilizar en nuestra segunda ecuación. Y decimos, si 250 están contenidos en 5 mililitros, 226 en ¿cuánto? Redondeando sale 5 mililitros. Esto me sirve para poder dar las indicaciones. Entonces le vamos a decir que de la amoxicilina le administre 5 mililitros cada 8 horas por vía oral por 5 días. Miren, esta sería mi prescripción y mis indicaciones para este caso de infección leve. ¿Listo? ¿Estamos? Muy bien. Doctor, mi paciente es alérgico. Cuando el paciente es alérgico, nuestra primera elección es la acitromicina. De preferencia, 1 hora antes de las comidas. ¿Cuál es la dosis de la acitromicina? Miren, 10 miligramos por kilo al día en una dosis. Como me dice al día, es una dosis total. Y solo se administra por 3 días. Miren, la presentación es de 200 miligramos en 5 mililitros. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo. Ahí está. Mi paciente tiene 6 años, 21 kilos. ¿Qué voy a usar? 10 miligramos por kilo al día en una dosis. 10 miligramos por 1 kilo, por 21 kilos, 210. Como es al día, 210 en un día. Con esto hago mi receta y hay presentación de acitromicina de 200 miligramos en 5 mililitros. Esto utilizamos para la segunda ecuación. Si 200 miligramos hay en 5 mililitros, 210 redondeando también en 5 mililitros. Entonces le damos las indicaciones. ¿Qué le vamos a decir? Que de la acitromicina le administren 5 mililitros cada 24 horas. Por vía oral, por 3 días. ¿Listo?
Muy bien, los que desean copiarlo, ahí está. Hace unos años, el Ministerio de Salud emitió una alerta de posible riesgo de arritmia en pacientes con cardiopatía congénita. Entonces, en esos pacientes utilizamos claritromicina, o en ausencia de acitromicina, la otra opción para alérgicos es la claritromicina. Acá se puede administrar con las comidas y la dosis es de 15 miligramos por kilo al día. Miren, al día, dosis total, en 2 dosis. La presentación es de 250 en 5 mililitros. Muy bien. Mi paciente tiene 6 años, 21 kilos. Si yo voy a usar 15 miligramos por kilo al día, 15 miligramos por 1 kilo, por 21 kilos, ¿cuánto? 315. Esto es al día. Entre 2 sería 157. Con esto vamos a elegir nuestro antibiótico. Yo necesito 315, lo más cercano es la claritromicina de 250. Una vez que elijo, lo voy a utilizar para mi segunda ecuación. Entonces razonamos, si 250 hay en 5 mililitros, 157 en ¿cuántos mililitros? En 3 mililitros. Entonces le decimos que le administren 3 mililitros cada 12 horas por vía oral por 5 días. Muy bien. Hasta ahí avanzamos infecciones leves. Miren. Ahora vamos a pasar a una infección de leve a moderada. Miren, todavía no hay una moderada evidente. Está en ese camino, ¿cierto? Ya no es una leve como tal. Entonces ahí vamos a optar por una cefalosporina. Las cefalosporinas pueden ser de primera a quinta generación. La primera generación es muy efectivo contra gram positivos. La segunda generación es efectivo contra gram negativos, gram positivos y anaerobios, ¿cierto? Entonces, es muy frecuente anaerobios en moderadas y severas. Para esta infección de leve a moderada, nuestra primera elección va a ser una cefalosporina de primera generación. Puede ser, por ejemplo, la cefalexina. Puede ser el cefadroxilo también. Entonces, la cefalexina se puede administrar junto con las comidas. La dosis va a ser de 20 a 50 miligramos por kilo al día. Si es al día, voy a tener que dividir. Miren. Hay presentaciones de 125 y de 250. Entonces vamos a practicar, a ver con caso. 6 años, 21 kilos. Si yo uso 50 miligramos por 1 kilo, por 21 kilos, ¿cuánto será? 1050. Entre 4, 262. Con eso elegimos la presentación. Recuerden que había, miren, de 125 y de 250. ¿Quién se aproxima? La de 250. Una vez que elegí, lo uso para mi siguiente ecuación. Si 250 y en 5, 262, redondeando también en 5. Y eso lo usamos para la indicación. Vamos a decir, administrar 5 mililitros cada 6 horas por vía oral por 7 días. Ya es una infección de leve a moderada. Por eso le estamos solicitando ahora ya 2 frascos, ¿vio? A ver, vamos copiando.
Ahora vamos a ver las infecciones moderadas. Miren, que son cuadros más definidos. Aquí tenemos 3 posibilidades de trabajo. La primera por vía oral, ¿no? 3 posibilidades. La primera, amoxicilina más metronidazol. La segunda, amoxicilina más ácido clavulánico. Y la tercera, una cefuroxima, una cefalosporina de segunda generación. Entonces ya vimos de la amoxicilina, ahora vamos a acompañarlo con metronidazol. El metronidazol no se modifica con las comidas, se metaboliza en el hígado, pero miren, se excreta por la saliva. La dosis que vamos a utilizar es de 30 miligramos por kilo al día en 4 dosis. 30 miligramos por kilo al día en 4 dosis. La presentación es de 250 miligramos en 5 mililitros. Vamos a practicar. Con respecto a la amoxicilina, ya lo hemos visto, el metronidazol. Voy a usar 30 miligramos por 1 kilo, por 21 kilos, 630. Pero eso es al día, hay que dividirlo entre 4, 157. Con eso hago mi receta. Metronidazol de 250 en 5 mililitros. Esto lo utilizo para mi segunda ecuación. Si 250 y en 5 mililitros, 157 en cuánto? En 3. Metronidazol de 250, administrar 3 mililitros cada 6 horas por vía oral por 5 días. Porque es muy gastrolesivo, ¿no? Entonces, miren, hay niños que van a tener infecciones moderadas en lugares muy alejados, donde hay solo amoxicilina, hay metronidazol, no llega una cefalosporina. Entonces, la realidad es diferente para ese grupo de pacientes. Entonces, podemos optar por una combinación de estos 2 antibióticos. Una opción. Ahí para que lo copien. Muy bien. La otra opción, habíamos mencionado amoxicilina con ácido clavulánico. Igual no se modifica con las comidas y se excreta por el riñón, ¿no? Podemos utilizarlo en función de la amoxicilina o en función al ácido clavulánico. Es más sencillo en función de la amoxicilina, 20-40 miligramos por kilo en 24 horas dividido en 3 dosis. Mira, ¿dónde está la palabra día? Aquí. A veces algunos fabricantes te lo brindan escondido, ¿no? Como en este caso. Otra particularidad que tiene la amoxicilina más ácido clavulánico es su presentación. Miren, hay de 250 y la siguiente es de 400, no hay de 500. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo. 6 años, 21 kilos. Si yo uso 40 miligramos por 1 kilo, por 21 kilos, 840. Entre 3, 280. Con esto prescribo. Aquí estoy eligiendo, miren, amoxicilina más ácido clavulánico de 400. Eso es lo que he elegido. Para que no compre tantos, ¿no? De 400. Entonces, ¿qué decimos? Si 400 hay en 5 mililitros, 280 en 4 mililitros. Administrar 4 mililitros cada 8 horas por vía oral por 7 días. Infección moderada. ¿Listo? Está más fácil, ¿no? La secuencia. Listo.
La otra opción por vía oral es la cefalosporina, pero en este caso ya queremos actuar sobre anaerobios, entonces nuestra elección va a ser la de segunda generación. ¿Quién puede ser? Una cefuroxima, por ejemplo, ¿no? Segunda generación. Acá en Perú tenemos presentaciones de SINAR, furoxinol, como cefalosporinas de segunda generación. Se puede administrar con las comidas y se excreta por el riñón. La dosis de 20 a 30 miligramos por kilo al día en 2 dosis. Hay que dividir, miren, ahí está la palabra al día. Hay presentación de 250. Muy bien. Entonces, si yo uso 30 miligramos por 1 kilo, por 21 kilos, sería 630. Entre 2, 315. Con eso recetamos, prescribimos. Cefuroxima de 250 en 5 mililitros. 250 en 5 mililitros. 315 en 6 mililitros. Administrar 6 mililitros cada 12 horas por vía oral por 7 días. ¿Qué es mi cereal? ¿No? Huevis. ¿No has traído huevo? Amoxicilina más metronidazol, amoxicilina más ácido clavulánico y cefuroxima. Son 3 opciones. Ahora vamos a ver las infecciones de moderadas a severas. Miren, hay situaciones en las cuales ya no nos podemos dar el lujo de estar administrando por vía oral, porque necesitamos que actúen rápido. Acá está en juego que esto se disemine para adentro, que esto se detenga o que esto drene por fuera. Entonces son situaciones límites, ¿no? Que yo necesito seleccionar un antibiótico que actúe rápidamente. Hasta hace unos años usábamos la penicilina G-clemisol, actuaba muy rápido, pero ya no es muy frecuente hallarlo. Entonces, ¿qué opción tenemos? Tenemos la opción de usar una cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona. La ceftriaxona lo vamos a usar para estos casos que son infecciones de moderadas a severas, de 50 miligramos por kilo al día en una dosis. Entonces, ¿cómo sería nuestro ejemplo? Increíblemente más sencillo, ¿no? Miren, mi paciente tiene 6 años, 21 kilos. 50 miligramos por 1 kilo, por 21 kilos, 1000, redondeando 1000. Entonces, hago mi receta. Ceftriaxona de 1 gramo, 3 frascos, porque lo estoy indicando para 3 días para ver cómo evoluciona. Y esto mismo va para la indicación. ¿Qué le digo? Que le administren 1000 miligramos, o sea, 1 gramo, al día por vía intramuscular por 3 días. Doctor, ¿y quién hace la segunda ecuación? Hoy en día lo hace la enfermera en su consulta, ¿no? O tienen la opción de poner un consultorio y ahí administrar estos medicamentos, ¿no? Están facultados para administrarlo en su consultorio de enfermería. Nuestro trabajo termina acá. Usted es el que está facultado para prescribir y dar las indicaciones, y ellos están facultados para administrarlo. Entonces, ella va a recibir la receta y dice, el doctor quiere que le administren 1000 miligramos. Ella va a sacar la segunda ecuación si lo requiere, ¿no? Acá es toda la ampolla. ¿Vamos? Muy bien, esto es para pacientes no alérgicos.
Doctor, ¿por qué no optamos por una cefalosporina de primera generación? Tendríamos que administrarlo cada 6 horas, cada 8 horas. Ese niño recibiría 3 aplicaciones al día, por 3 días, 9. Es más confortable uno al día, ¿no? Y es una cefalosporina de tercera generación. En alérgicos a las penicilinas podemos optar por una lincosamida, como la clindamicina, es una lincosamida, ¿no? ¿Cuál es la dosis que vamos a usar para infecciones de moderadas a severas? 10 miligramos por kilo al día en una dosis. Muy bien. Paciente de 6 años. Si voy a usar 10 miligramos por 1 kilo, por 21 kilos, 210 al día. Hago mi receta. Lo más próximo es una lincomicina de 300 miligramos en 1 mililitro. Y esto mismo va para mi indicación. Administrar 210 cada 24 horas por vía intramuscular por 3 días. Infección de moderada a severa. Doctor, ¿y puedo indicarle los 300 porque está muy cerca? Sí, porque es una infección que va de moderada a severa. ¿Estamos? Muy bien. Te acabaste el panetón sin vergüenza. Yo sé. Muy bien. Ahora pasamos a las infecciones severas. Miren. Ya es un cuadro más evidente, ¿no? Como les comentaba, nuestra primera elección era la penicilina gesódica o penicilina. Venía con el nombre de Megacilina Forte, un nombre comercial. Era una megacilina de 4 millones en 5 mililitros. 4 millones de unidades internacionales. Hoy en día no prescribimos más porque no es muy frecuente, ya salió del mercado, ¿no? Son muy pocas las ocasiones en las que se puede encontrar. Entonces ya no la usamos. Luego la otra opción era usar una cefalosporina de primera generación, pero miren, yo tenía que darle 3 o 4 veces al día, administrarle 4 veces al día. Entonces no es confortable, ¿no? Nuevamente en la infección severa recurrimos a esta cefalosporina de tercera generación. Pero ¿dónde cambia? En la dosis, miren. Cuando era de moderada a severa usamos 50. Ahora que estamos en severas vamos a usar 100. 100 miligramos por kilo al día en 2 dosis. Entonces, 100 miligramos por 1 kilo por 21 kilos, 2000. Redondeando, ¿ya? Entre 2000, pero 1000 cada 12 horas. En el otro caso, en el caso anterior, fue 1000 cada 24 horas. Acá es 1000 cada 12 horas. Va a recibir el doble. Ceftriaxona de 1 gramo. Y eso mismo lo vamos a indicar. Administrar 1000 cada 12 horas, porque el cuadro es severo. En un país como el nuestro, donde encontrar que te hospitalicen tarda 1 o 2 días, el paciente por lo menos se va con este soporte, ¿no?, de antibióticos previos hasta que pueda ser hospitalizado. Si no, esto se sigue diseminando muy rápido y ya sabe que puede diseminarse a una angina de Ludwig, a una mediastinitis en el caso inferior. Y en el superior puede comprometer el globo ocular o puede hacer absceso cerebral. Y usted por lo menos está ayudando a controlar esa diseminación hasta que logren hospitalizarlo. Yo estaba cansado. ¿Listo? Para que copien. Ahora vamos a ver para los alérgicos. Para los alérgicos nosotros administrábamos clindamicina, pero miren, nuevamente 3 dosis, ¿no? Muy doloroso. Entonces preferimos lincomicina.
Esta lincomicina va a ser de ahora, que estamos en severas, 20 miligramos por kilo al día, pero en 2 dosis. 20 miligramos por kilo al día en 2 dosis. Si voy a administrar 20 miligramos por 1 kilo, por 23 kilos, 460. En 2 dosis, 230. 230. Lo más cercano es la de 300. ¿Cuánto voy a pedirle? Unos 6 frascos, ¿cierto? Y le voy a decir que le administren 230 cada 12 horas por vía intramuscular por 3 días. Y ahí va controlando, ¿no? O hasta eso ya el paciente ha sido hospitalizado. Todo paciente con infección severa tiene que ser derivado para que reciba por vía endovenosa. Esto es mientras espera esa hospitalización, si no se puede agudizar más. ¿No? ¿Lo tienen? Muy bien. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Creo que hay preguntas. Vamos a ver las preguntas. Si puede dar paso a las preguntas, por favor. Primero, doctor, con la disculpa de caso, creo que hubo creo que usaron mal el lenguaje. Y usted no se merece pasar esos momentos. Le ofrecemos nuestras disculpas. Y bueno, a veces estas cosas es mejor pasarlos por alto, doctor. Doctora Nieves, por favor. Si tienen las preguntas que hay en el chat. Infección moderada en alérgicos a la penicilina, ¿verdad? El doctor ha respondido, pero quizás no pueda dar mayor alcance, doctor. Y otra pregunta, dice, infección moderada severa, ¿solo basta un antibiótico o se puede combinar? Ahí está el doctor Iván Chávez. Ya, la primera pregunta Vuelvaste a hacer la sí, lo tengo. Ya, doctor, a ver, le escuchamos. Cuando la infección era leve, usábamos en alérgicos acitromicina como primera elección. 10 miligramos por kilo al día. Pero había una condición, solo por 3 días. Cuando es de moderada, de leve a moderada o moderada por vía oral, podemos usarlo hasta 5 días. Esa sería la diferencia. ¿Se capta? Doctor, en algunas ocasiones se puede usar hasta 15 miligramos. Puede. ¿O solo 10? Nos quedamos puede. En la moderada puede usar hasta 15. Pero por 5 días. Ya. O sea, depende del caso, ¿no? Si es moderado. Y la otra pregunta. Otra pregunta para el doctor. Dice, muchas gracias, excelente posición. La doctora Elsa Vázquez. Acá el doctor Daniel Josué Raimundo. Buenas noches. En pacientes con celulitis facial en niño de 4 años, ¿qué tratamiento se le daría? Gracias por su respuesta, doctor. Ajá. Y lo mismo pregunta el doctor Chávez. En una infección de moderada a severa, solo basta un antibiótico. Sí, la ceftriaxona es tercera generación, es potente. Usted va a cubrir eso con toda seguridad. No sé si respondí también la que acabas de comentar. No se escucha el audio. Después de la doctora Janet Cueva, ¿qué pasa cuando el germen dentario está comprometido? Decíamos que ahí hay que extraer el diente primario y el permanente. Y cuando vemos que está comprometiendo más piezas adyacentes, hay que derivar al cirujano maxilofacial. La doctora Elsa, muchas gracias, doctora. El doctor Josué Raimundo, ¿qué pasa con celulitis facial en niños de 4 años?
Claro, la ceftriaxona. La ceftriaxona sería celulitis facial. En caso debe realizar un drenaje. Absceso facial. En abscesos faciales hay que drenar. Puede ser intraoral, puede ser por la misma pieza dentaria. ¿Qué pasa cuando el germen está comprometido? Ya lo comentamos, ¿no? Ay, se pasó. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿no? Allá. Ay, Rosario me dice, Yo la soy la que moxicilina te más ácido comunico. clavulina como efecto adverso en el paciente, sí, que genera colitis pseudomembranosa, sí, diarrea. Ajá. La ¿Qué es? tercera opción era el furoxima, ¿no? Para ese caso. Sí, doctora. Sí, doctor, en todos los niños sucede eso, no necesariamente, o sí. En un gran porcentaje. En un Sí. porcentaje, ¿no? Entonces Sí. ahí tenemos que ver, ¿cómo se dice? Riesgo-beneficio, ¿no? Ujú. Quizás, ¿no? Bueno, buenas noches, doctor. Una consulta. En un niño con cardiopatía congénita ya, e infección ontológica severa, ¿en qué situación estaría indicado el uso de cefalosporinas en lugar de penicilinas? Gracias, doctor. ¿Sí me entendió, doctor? Sí, acá está, Nelson Ajá. Raval. Una consulta del niño con cardiopatía congénita, infección congénita. Bueno, recuerde que la severa ya usamos cefalosporina de tercera generación. De preferencia tiene que ser derivado para un manejo hospitalario. Ujú. En este caso del paciente con cardiopatía congénita, porque el riesgo de endocarditis es alto. Entonces, lo más probable es que primero sea hospitalizado por cardiología. Sí. Alto riesgo de endocarditis. Un manejo transdisciplinario, ¿no? Con las diferentes especialidades. Ahora, en ese lapso, si usted puede indicar ceftriaxona, ¿no? Mientras sea hospitalizado, porque no es fácil hospitalizarse en cardiología, por ejemplo. Entonces, por lo menos va con su ceftriaxona, ¿no? Como estabilizando, ¿no? Después dice brevemente, en los casos en los que se indica curetaje más relleno, podría brevemente... Ah, ya. Ya. Emerson, en un momento le muestro algún casito general o sedación, no podría hacerlo en 2 sesiones. Hacemos el drenaje, si es absceso, hacemos el drenaje y la pulpectomía tipo 3, que sería con pasta americana. Y si fuese el caso una fístula, hacemos el curetaje, como mencionamos en las imágenes de interpretación radiográfica, hacemos curetaje y relleno. El relleno de hemocolágenos, por ahí me preguntaron si puede ser con pasta americana. Puede ser, siempre y cuando usted esté seguro que no es alérgico, ¿no? Pero si no, con clorexidina al 0,12%. Puede ser hemocolágeno con clorexidina. ¿La esponja del hemocolágeno sería el relleno? Sí, efectivamente, para que no sangre, ¿no? Porque a veces terminamos el tratamiento y el paciente después del curetaje se va sangrando. Lo que hacemos hoy en día también es, una vez que hemos aplicado la anestesia, hacemos el curetaje. Durante todo el tratamiento puede ir sangrando, pero también al finalizar el tratamiento, la pulpectomía ya generó el coágulo, entonces se va sin ese riesgo de sangrado. Sí. Ahora, para Emerson, a ver, vamos a mostrarle un casito. Voy a buscarlo un ratito. Mire acá, Emerson, creo, fuera. Es un caso de periodontitis apical aguda porque hay un absceso submucoso, ¿ya?
Entonces, radiográficamente hay pérdida de continuidad, evidente compromiso pulpar, usamos pasta medicada en el tercio apical solamente, en el tercio apical. Entonces hacemos la pulpectomía, luego procedemos a rehabilitar, pero quiero que vean la evolución. Acá, ahí está. Mira, así estaba y así llega. Es pulpectomía tipo 3 porque usa pasta medicada y cuando hay absceso drenamos el absceso submucoso. ¿Sí? Eso es en periodontitis apical aguda. Y para el otro, para la otra pregunta de Emerson específicamente, en el curetaje, miren. Cuando tenemos periodontitis apical crónica, la primera elección es pulpectomía tipo 3, más curetaje, más relleno, ¿cierto? Entonces, aquí, bueno, ahí está, miren. Cuando no hacemos curetaje, nuestra pulpectomía termina así. Y no hay cuando resuelva esto, porque es tejido de granulación, destrucción de la zona interradicular. No hay quien logre un efecto sobre esta lesión. Entonces, esa remoción tiene que ser mecánica para que la reparación sea más rápida. Entonces, como está con anestesia, miren, ingresamos con la cureta de dentina a eliminar todo el tejido de granulación que está en esa zona. Luego irrigamos con clorexidina al 0,12 y luego dejamos hemocolágeno. Como les decía, este hemocolágeno puede ir con clorexidina para desinfectar esa zona, puede. Y en una semana, miren cómo va resolviendo, es mucho más rápido. Entonces, ¿en quiénes hacemos curetaje? Si recuerdan, tipo 3, tipo 4 de las lesiones interradiculares, ¿no? Listo. No sé si logré contestarle la pregunta. Sí, doctor. Acá hay otra pregunta del doctor Iván Chávez. Necropulpectomía tipo 3, ¿se puede obturar todo el conducto con CTZ? La CTZ la usamos en molares, pero con una modificación, doctor. Hoy en día usamos CTZ blanco. Antes usaba una proporción de antibióticos de 1-1-2, 1 de cloranfenicol, 1 de tetraciclina y 2 de óxido de zinc. Hoy en día usamos 1-1-6, una parte de cloranfenicol, una parte de tetraciclina y 6 partes de óxido de zinc. Entonces disminuye la pigmentación y sí, es nuestra primera elección hoy en día para obturar molares. Sí, doctor, muchas gracias por su respuesta. Ahora creo que finalmente tenemos a la doctora Cueva. Dice, doctor, aparte del curetaje, ¿se realiza tratamiento pulpar a la pieza dentaria? Sí, como mostramos ahí en el cuadro, sí, necesariamente. A ver ahí, no sé si está. El doctor Iván Chávez dice, muchas gracias. Ahí está, miren. En este caso sería la periodontitis apical crónica y la primera elección es pulpectomía tipo 3 primero. Curetaje y relleno. Y en el absceso que hemos visto es pulpectomía tipo 3 más drenaje del absceso. Sí, necesariamente. No sé si está por acá la pasta. Vamos a ver, ¿ya? Para que vean las pastas. Aquí me parece. Ya está. Ahí está. Ahí para que le puedan tomar una fotito a las pastas. Y en CTZ, cloranfenicol, tetraciclina y óxido de zinc, ¿no? Ahí está. Iodoformo. En el caso de Vitapex, la proporción es de
60-40%, ¿no? Cloranfenicol, tetraciclina y óxido de zinc. Acá, óxido de zinc. Como le decía, la proporción es 1:6 ahora. Para la pasta de Oshino blanco, que es esta, usamos 500 de ciprofloxacino, 500 de metronidazol, 500 de cefalexina. Esto lo usamos para sector anterior. Estas dos pastas usamos. Esto sería para posteriores, primera elección, y esto sería para anteriores, primera elección. En posteriores todo el conducto. En anteriores solo el tercio apical. Más o menos así, a ver, vamos a ver. Habíamos dicho en posteriores, todo puede ser con CTZ. En cambio, en anteriores, la pasta de Oshino solo iría en el tercio apical y el resto sería óxido de zinc. Óxido de zinc, pasta de Oshino. Blanco, ¿no? En cambio acá todo sería CTZ. Ahora sí, tal vez para que quede un poquito más claro. Después podemos obturar con Vitaplex, yodo formada, pasta Guedes, pero esas son nuestras primeras elecciones. Listo, doctores. Sí, doctor. Le solicitamos responder la última pregunta. Claro que sí. Abusando de su nobleza y paciencia, sobre todo, ¿con qué tipo de corona rehabilitó el caso? Dice el caso que presentó. ¿Qué tipo de corona? No, son incrustaciones directas. Incrustaciones. Son incrustaciones directas. Hoy en día puedo usar tabletop. Hoy en día, ¿no? Pero esa era una incrustación directa, una reconstrucción por capas, ¿no? Una estratificación. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Usted nos ha tenido atenta a más de 100 participantes en la conferencia y más bien hemos expulsado a algunos que no estaban con nombre, así que le rogamos se identifiquen, ¿no? Y bueno, acá le dan muchas gracias, muchos aplausos, muchos besitos, todos sus residentes. Es el cariño, el aprecio que le tiene, seguramente igual que yo, pero nadie como yo, doctor. Mentira, es una broma. Entonces estaba muy agradecido, doctor. Nos gustaría tenerlo en otra oportunidad con su clase magistral, que usted siempre nos tiene acostumbrado, y para ello le tenemos un certificado.